del ovario. ¿Ya? Como les he dicho siempre, todo es aplicado a la práctica, ya sea para que ustedes puedan manejar o puedan referir de una manera oportuna con el especialista. Primero lo básico, ¿no ven? ¿Dónde está ubicado? Tiene una situación lateral o posterolateral respecto al útero. Tiene una forma elipsoide y el óvulo o el ovario maduro tiene una medida de 2.5 a 5 centímetros de largo, 1.5 a 3 centímetros de ancho y 1.2 centímetros de grosor. Eso es lo normal en una paciente en etapa reproductiva. Ahora, el volumen, o sea, el tamaño del útero va a ser diferente de acuerdo a la etapa en que se encuentra la paciente. Por ejemplo, cuando tienen un año, cuando son bebecitas, tienen un volumen de 1 cc. Ya. Hasta los 2 años de 0.7 cc. 8 cc como máximo antes de que la paciente vaya a iniciar sus periodos menstruales. Cuando hacemos una ecografía abdominal, ¿ya? Cuando hacemos una ecografía abdominal por vía pélvica, en una paciente ya en etapa reproductiva, vamos a ver que el ovario va a medir o va a tener un volumen más o menos de 22 cc. Pero cuando hacemos por vía transvaginal, que es la mejor ecografía para hacer diagnóstico de patologías ginecológicas y obstétricas, y porque las dimensiones son un poco más certeras, va a medir hasta 18 cc de volumen. Entonces, cuando ya no hay el aporte hormonal que mantiene de un tamaño adecuado a los ovarios, cuando está entrando en la premenopausia, entonces generalmente los ovarios se mantienen de un mismo volumen. Pero cuando ya estamos en la menopausia, va a reducir su tamaño de 2 a 8 cc. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una paciente que ha entrado en la menopausia, ¿ya? Cuando vemos quistes postmenopáusicos que miden mayor a 5 centímetros, son lobulados, de paredes gruesas y tienen las características de un quiste complejo, el manejo tiene que ser quirúrgico, ¿ya? Tiene que ser quirúrgico porque el último diagnóstico lo da el estudio histopatológico. Pero si estamos hablando de una masa anexial menor a 5 centímetros, de paredes finas y que nos da, según la ecografía, las características de un quiste de origen benigno, y hacemos para complementar, la ecografía te dice quiste simple de ovario. En una paciente en la menopausia no puede haber porque ya no hay ese aporte hormonal. Pides marcadores tumorales, si está normal podemos hacer un manejo solamente conservador. Pero si el quiste tiene las características de un quiste complejo, lo que se tiene que hacer es una laparottomía o una laparoscopía para hacer el diagnóstico. Por su estructura histológica, por su complejidad embriológica y su función endocrina, entonces los ovarios van a presentar una amplia y variada potencialidad neoplásica, pero esto depende a la edad de la paciente, ¿ya? Entonces, por cultura, ¿cuál es el cáncer o cuál es la patología ginecológica más común en la mujer? ¿Es la segunda? Primero es el cáncer del cuello uterino. Segundo es el de mama. Y tercero es las masas anexiales a nivel del ovario. ¿Ya? Entonces ocupan el tercer lugar entre los tumores del aparato genital. En primer lugar está el cáncer de cervix. En segundo lugar está el cáncer de mama. Y en tercer lugar están los tumores que aparecen en los ovarios. ¿Ya? Generalmente estamos hablando de una patología benigna si los tumores aparecen entre los 20 y los 30 años, hasta los 40 años. Pero cuando el tumor aparece
después de los 40, 45 años para después, tienen algún grado de potencial neoplásico. ¿Ya? No podemos decir si es muy maligno. Lo que nos dice eso es el estudio histopatológico. Y obviamente van a haber predisponentes para que compliquen esta situación, como la multiparidad, la herencia familiar y las mutaciones. No toda formación quística en el ovario nos está indicando que es un tumor, ¿ya? Puede haber alteraciones, por ejemplo, cuando las pacientes están en la premenopausia. Acuérdense, a menor edad gestacional, a menor edad que vienen las menstruaciones o inicia la menarca, más pronto va a llegar la premenopausia y la menopausia, ¿ya? Mientras más tarde empiecen las menstruaciones, más tarde va a empezar la premenopausia y la menopausia. Entonces, en las pacientes con premenopausia pueden haber alteraciones, o estas alteraciones, estas masas se pueden deber a disfunciones del eje hipotálamo oficiario gonadal cuando está empezando a haber cambios en el eje hipotalámico, ¿ya? ¿Cuándo estamos hablando de un quiste simple y cuándo estamos hablando de un quiste complejo? No solamente cuando les den el reporte de la ecografía, se tienen que conformar viendo que abajo les describen que es un quiste simple. Tienen que saber leer la descripción. Por ejemplo, un quiste que esté ocupado por agua, ¿cómo tiene que ser la imagen? ¿Tiene que ser blanca o tiene que ser oscura? Oscura, porque el agua en la ecografía se ve oscuro. Ahora, si tuviera cosas sólidas como por ejemplo sangre, dientes, cabellos, ya se ve como teratoma. Sí, eso es un teratoma. Entonces ya cambia la textura o la forma de la ecografía. Entonces tiene que estar lleno de agua, las paredes tienen que ser simples, no tienen que ser gruesas y no tiene que estar tabicado. Puede ser simple, sin embargo adentro puede estar tabicado y aquí puede haber sangre, aquí puede haber cabellos, aquí puede haber agua. Eso ya es un quiste complejo. A ver. Entonces, entrando un poquito más, ¿cuáles van a ser los quistes o las masas anexiales que van a provocar un aumento en el tamaño del ovario? Generalmente son los quistes de origen funcional. Y vamos a ver que no es lo mismo los quistes de origen funcional y los quistes de origen histológico, ¿ya? De origen funcional van a ser los quistes foliculares. ¿Qué quiere decir o qué entendemos por quiste folicular? Es un folículo maduro que no ha liberado su óvulo y que no ha involucionado, ¿ya? El quiste, o sea, el folículo se ha quedado grande, no ha liberado el óvulo. Eso quiere decir que no ha evolucionado y se puede quedar del mismo tamaño, hasta 20 milímetros. 20 milímetros, ¿cuántos centímetros es? 2 centímetros. Entonces, para un ovario que mide de 3 a 5 centímetros, según la literatura, que tenga un quiste de 20 milímetros, es grande, ¿no? ¿Ya? Entonces puede medir hasta 20 milímetros. Generalmente se va a presentar en el lado del ovario que tenía que ovular, ¿ya? Por eso se dice que es unilateral. Generalmente no presenta síntomas y puede remitir espontáneamente en el próximo ciclo o con tratamiento anticonceptivo. Otro quiste funcional es del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, o sea, el folículo va a liberar el óvulo. Entonces, lo que queda abierto es el cuerpo lúteo, ¿ya? Entonces, es por falta de absorción o reabsorción y es en ese lugar que se va a presentar la hemorragia del cuerpo lúteo. Generalmente también es unilateral porque cada mes vamos a ovular de un lado, ¿no de los dos lados, es de un lado. Y se va a formar un anillo periférico por el halo, o sea, por el área sangrante, ¿ya? Y la teca luteínica.
¿Tiene que haber fracción beta positiva? Sí, tiene que haber fracción beta positiva porque estamos hablando de una enfermedad trofoblástica. En este caso, los dos ovarios se pueden ver aumentados de tamaño con una fracción beta positiva completamente elevada, que va a remitir cuando se haga la evacuación del útero del tejido trofoblástico. ¿Ya? En sí, esos son los tumores que van a provocar mayor aumento de volumen a nivel del ovario. Pero la clasificación en realidad es de los quistes de ovario, son los quistes foliculares, que ya hemos hablado hace ratito, los quistes luteínicos, los quistes de inclusión germinal, que se presentan generalmente en la premenopausia y en mayor proporción en la posmenopausia, el síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis ovárica. Como les he dicho, los quistes foliculares se desarrollan por sobreestimulación de la hipófisis. 3 horas y un trabajo profesional que... Hay una sobreestimulación del eje de la hipófisis en donde no va a haber ovulación, ¿ya? Y puede haber un tamaño de 20 milímetros del quiste y tiende a remitir espontáneamente, ¿ya? Generalmente va a presentar una pared redondeada, delgada y lisa. Estamos hablando de un quiste simple, un quiste folicular que tiende a remitir en el próximo ciclo, ¿ya? Los quistes luteínicos, que se van a presentar después de que el óvulo ha sido liberado y van a presentar un hematoma del cuerpo lúteo. Los quistes de inclusión germinal, que van a ser de pequeño tamaño y que van a estar distribuidos en la superficie del ovario, carecen de importancia. En realidad le hacen una ecografía transvaginal a una paciente que va a un control ginecológico y te reportan como síndrome de ovario poliquístico una paciente de 48 años, que es totalmente ridículo. ¿Ya? No se hace nada. Control ecográfico cada 6 meses o cada año. ¿Ya? Esos son los quistes de inclusión germinal. Hablando un poquito más de los quistes luteínicos, estos se van a producir por hemorragia interna de los quistes, ¿ya? Pueden ser por los quistes funcionales que tenían el óvulo y no ha sido liberado y ahí dentro va a sangrar, o los quistes del cuerpo lúteo. Cuando no se libera el óvulo, o sea, va a sangrar dentro y puede presentar la clínica de un abdomen pélvico agudo. ¿Cuándo estamos hablando de un abdomen pélvico agudo quirúrgico? Porque puede ser un dolor abdominal agudo, un dolor pélvico agudo, sin significado de que este quiste tenga que ser resuelto quirúrgicamente. ¿Cuándo resolvemos quirúrgicamente? Cuando hay signos de irritación peritoneal, cuando hay inestabilidad hemodinámica y cuando en la ecografía, aparte de ver el quiste aumentado de volumen, vemos líquido libre. Si hay líquido libre, obviamente va a haber signos de irritación peritoneal. Pero cuando estamos hablando de un abdomen agudo clínico, o sea, los días de la ovulación, la paciente va a tener un dolor intenso, ¿ya? Que va a remitir con analgésicos y se puede reabsorber de 2 a 8 semanas. Los quistes hemorrágicos son bien, el tratamiento para los quistes hemorrágicos son bien tolerados con anticonceptivos orales. Generalmente el control del quiste hemorrágico tiene que ser ecográfico, ¿ya? Entre dar y no dar tratamiento es mejor dar, pero el mejor tratamiento es para los quistes simples, para los quistes funcionales, para el síndrome de ovario poliquístico. En un quiste hemorrágico no es tan adecuado dar anticonceptivos, no va a remitir con el anticonceptivo, ¿ya? Entonces va a presentar características variables que va a depender de la cantidad y el tiempo de la hemorragia. ¿Cuándo estamos hablando del síndrome de ovario poliquístico?
De más está ya explicar la clínica que va a presentar la paciente, ¿no ven? El síndrome de ovario poliquístico también es llamado el síndrome de Stein-Leventhal. ¿Y por qué se caracteriza? Por una anovulación crónica, hirsutismo, obesidad, infertilidad y exceso de andrógenos. Es un estado androgénico por el que la paciente cursa. Es por eso que se le da tratamiento con hormonas antiandrogénicas como la ciproterona. ¿Ya? Entonces, esta es la característica, la anovulación crónica. En su examen les he puesto una pregunta, la respuesta es infertilidad, por si acaso. ¿Por qué? Porque las pacientes que vienen, que por clínica y por ecografía tienen, o sea, hacemos el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, la mayor complicación es la infertilidad. ¿Ya? Es la infertilidad. Entonces es un desequilibrio de las hormonas sexuales femeninas, los óvulos en los folículos no maduran y no son liberados. Mas no hay en este caso, doctora, no hay, por ejemplo, la recepción de esas hormonas, pero es por eso que tiene ese exceso de andrógenos en sangre. Exacto. Está bien. Después, ambos ovarios van a estar aumentados de tamaño, se van a ver en su superficie múltiples folículos pequeños y redondeados. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero, hacemos el diagnóstico clínico. La paciente puede venir con irregularidad menstrual, ¿ya? Con ausencia menstrual, ¿ya? Primero por la clínica. O sea, viene y te dice que tiene irregularidad menstrual, tú ya tienes que fijarte si tiene datos para la resistencia a la insulina, por ejemplo, el aumento de peso, el cambio de coloración a nivel del cuello, ¿ya? Primero por la clínica. Segundo, siempre hirsutismo, tienen que pedir una ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal se pide en cualquier momento. No puede estar menstruada. Porque no sabemos en qué momento del ciclo está, Sí. cuando está viniendo la paciente. La paciente no te va a decir estoy en este ciclo. Tú tienes que preguntar cuándo ha sido su fecha de última menstruación o últimamente pedir la ecografía transvaginal postmenstrual, de 5 a 7 días después de su primer día de menstruación. ¿Listo? Sí. Y si vemos en la pared del ovario esta estructura como cordón de perlas, o si en el reporte de ecografía te dice que hay folículos que miden de 2 a 9 milímetros en una cantidad mínima de 12 folículos, estamos hablando de un síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? 12. Sí. Y te lo cuentan, así 50. 12 folículos que midan de 2 a 9 milímetros. ¿Ya? Si en la ecografía te reporta eso, tú ya puedes iniciar tratamiento. ¿Alguna duda de eso? ¿En qué momento podemos corre un risco de tener una torsión que hay En el ovario, Sí. cuando el quiste mide mayor a 4 centímetros. O sea, cualquier quiste que mida igual o mayor a 4 centímetros, hay el riesgo de que el quiste se reviente por un golpe, Sí. o que se tuerza. Y peor si los quistes son pediculados, porque en la misma trompa se pueden envolver o se pueden transfixiar. Es interesante porque se habla que arriba de 12 es síndrome de ovario poliquístico. Si tuviéramos 10, hablamos como entonces. Que no es simple, no es 1 o 2, son 10. ¿Cómo podemos diagnosticar entonces así? Primero la clínica, las características, o sea, ahora por ejemplo, como les digo, siempre vienen las pacientes a su control ginecológico, vienen por control ginecológico, y el control ginecológico no solo es el papá Nicolau, por si acaso, si es una paciente que ya está en etapa reproductiva y demás, el control ginecológico es una ecografía mamaria, una ecografía transvaginal y el papá Nicolau. A veces la clínica no va acompañada del reporte ecográfico.
Por ejemplo, es que hay que saber mandar y hacer la solicitud, porque la paciente no tiene nada de clínica, tiene menstruaciones regulares, no tiene hirsutismo, no tiene acné, pero en la ecografía te reporta síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ¿qué haces? ¿Haces o no haces tratamiento? Control. Yo le pediría un control ecográfico en 6 meses, porque en este momento su motivo de consulta no va acompañada al reporte ecográfico. O sea, la paciente no tiene esas molestias. Ahora, si son 5 quistes, depende del tamaño. Si son 5 quistes pequeños, así como me dicen, 5 quistes de 5 milímetros, ni medio centímetro, Sí, no estamos cumpliendo con el requisito para hacer diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. sí. Lo que pueden hacer es orientar dónde se forman los receptores de estrógeno en el tejido adiposo Sí, también. claro. Entonces, orientar a la paciente para tener una buena dieta y deporte, sin irnos directo al tratamiento anticonceptivo hormonal. ¿Se entiende? Ahora, si es un quiste de 30 milímetros, ¿cuántos 30 milímetros? 3 centímetros. 3 centímetros. ¿Qué hacen? Tratamiento. ¿Qué hacen? Por ahí es un folículo dominante que va a ovular y para desaparecer. Entonces, ¿qué hacen? Control ecográfico en 6 meses. A menos que la paciente en su motivo de consulta te diga irregularidad menstrual. Menstruo 2 veces al mes, o menstruo en vez de menstruar 7 días, menstruo 10 días, 12 días, y encima te salen quistes ováricos, entonces ahí puedes iniciar tratamiento. ¿Cuál es la posibilidad de una mujer que tiene ovario poliquístico asintomático, que no tiene ninguna molestia, desarrollar dolores de sintomatología con el tiempo? O una mujer puede pasar toda la vida con ovario poliquístico y ser asintomática con la menstruación regular. En algún momento va a presentar sintomatología. Entonces, ¿por qué no adelantar el tratamiento? Porque si es un riesgo para... Así, estoy debatiendo porque es interesante. Si una hora la mujer irá a desarrollar una menstruación irregular, es hoy asintomática, no tiene ninguna molestia, ¿por qué se arriesgar con el tiempo de la mujer tener la enfermedad para después hacer el tratamiento? ¿No sería mejor empezar ahora el tratamiento? Pero no tiene la clínica, y la clínica manda, ¿ya? No te estoy diciendo nunca le vas a hacer el tratamiento, pueden hacer un control ecográfico de 6 meses, reporta lo mismo y Sí. inicias tratamiento. No estoy conforme, pero es así. Yo quiero evitar la prevención. Yo es quiero mejor hablar que de la tratamiento, enfermedad. dices. Es que para mí la prevención es mejor do que tratar la enfermedad. Es que el tratamiento sería como Ahora si es una paciente anticonceptivo. que te dice quiero hacer anticoncepción, por ejemplo. Es más fácil. Quiero hacer anticoncepción, yo tenía quistes, ya me han dado tratamiento, entonces en esa paciente no tienes que esperar, Sí, ya claro. le inicias tratamiento. Pero si es una paciente que no tiene la clínica, ahora tú no sabes si el reporte ecográfico está adecuado. O sea, yo les hablo con toda la honestidad, ¿ya? Si es un lugar confiable donde ustedes están haciendo la ecografía, se puede iniciar el tratamiento. Pero si no estás tan seguro, entonces hazle un control ecográfico de 6 meses. Sí. ¿Mm? Y ocurre que con los contraceptivos hay implantes, y se cambian y Pero es que el implante es otra cosa. El implante es pura progesterona. Y para que tú regularices tu menstruación y hagas un tratamiento adecuado del síndrome de ovario poliquístico, Combinado. tienes que utilizar estrógeno y progesterona. Sí, combinado. Doc, una paciente que tiene ovario poliquístico cuando se embaraza
hay algunos doctores que digo que mejora la sintomatología de la paciente. Puede O sea, que dicen que ser- el síndrome de ovario poliquístico embarazante se va a perder y se olvidan de explicar que el principal síntoma, o sea, la principal complicación del síndrome de ovario poliquístico es la infertilidad. Embarazarte. Pero cuando te embarazas, o sea, con síndrome de ovario poliquístico, o sea, el eje hormonal está aumentado en su potencial mayor. Entonces, eso ayuda a nivelar el equilibrio hormonal, se puede decir, y de esa manera mejora. O cuando entramos a hacer cesárea, por ejemplo, ya hacemos un dribbling, o sea, quemamos los quistes grandes. Está bien. Los quistes, o sea, ¿qué es la endometriosis? Es un crecimiento del tejido en algunas partes, pero hasta ahí como La endometriosis es la implantación de tejido endometrial, o sea, el endometrioma o la endometriosis ovárica es la implantación de tejido endometrial en el ovario. Y sí se van a formar quistes que van a tener una característica achocolatada, ¿ya? Por la implantación ectópica de las glándulas endometriales en el ovario. Puede que se presenten en un solo lado, o sea, unilaterales, pero, o sea, ¿por qué puede pasar esto? ¿Por qué puede haber implantación de tejido endometrial en los ovarios? ¿Porque su menstruación es escasa o porque su menstruación es abundante? Porque hay una menstruación retrógrada, ¿ya? Hay una menstruación retrógrada, una menstruación abundante, que no abastece para salir totalmente por canal vaginal y se va por las trompas. Y ahí se implanta tejido endometrial en la cavidad abdominal y en los ovarios. ¿Se entiende? ¿Nosotros podemos provocar endometriosis en una cesárea? Sí, podemos provocar al no afrontar adecuadamente el tejido. O sea, cortamos y tenemos que afrontar adecuadamente los dos bordes de la histerorrafia. Y hay que ser también honestos, o sea, cuando eres R1 haces tonterías. ¿Ya? Entonces, tienes que tratar de afrontar adecuadamente, porque después, ¿por qué hay endometriosis en cara anterior del útero postcesárea? Porque no has afrontado adecuadamente, porque ese tejido endometrial puede que haya ido a alguna parte de la cara anterior del útero, y como es un tejido, en cada menstruación la paciente, los receptores se activan y es por eso el dolor. ¿Ya? Podemos hacer diagnóstico diferencial con un quiste dermoide, una adenofibroma de ovario, un quiste mucinoso, o incluso se puede hacer el diagnóstico diferencial con un cistoadenoma seroso. ¿Ya? Eso en cuanto a los tipos de quistes o de tumores que tenemos en los ovarios. Ahora hay otra clasificación, que es la clasificación histológica, y se van a presentar con tumores epiteliales, tumores conjuntivos, tumores de células germinales y tumores del estroma gonadal. Aquí ya estamos hablando de tejidos, ¿ya? Cuando estamos hablando de tumores epiteliales, esto ya es, tomamos la muestra, sacamos el quiste y mandamos a patología. Vamos a hablar de un cistoadenoma seroso, que es un tumor epitelial, que generalmente tiende a malignizar, ¿ya? Tiende a ser un carcinoma en un alto porcentaje de los casos. Cuando vemos cistoadenomas mucinosos, ¿ya? Que es un quiste multilocular, unilateral, que generalmente alcanza gran tamaño, estamos hablando de una patología de naturaleza benigna. Pero cuando estamos hablando de un quiste de superficie externa lisa, pared muy delgada, pero su contenido es denso, muy seroso, hay alta probabilidad de que estemos hablando de un carcinoma. Y peor si la paciente tiene una edad mayor a 45 años. ¿Ya? El tumor de Bremer
es un tumor sólido de características parecidas al fibroma unilateral y de crecimiento lento. ¿Los fibromas tienden a malignizar o no tienden a malignizar? Los fibromas Los no. miomas tienden a malignizar porque generalmente es tejido liso y es avascular, entonces no tienden a malignizar, ¿ya? Los tumores conjuntivos también van a incluir a los miomas, a los fibromas, según la predominancia de elementos musculares y conjuntivos, ¿ya? Son tumores sólidos, pero de característica benigna. Aunque tengan una característica benigna, este tipo de tumores conjuntivos, las pacientes pueden presentar una sintomatología que te hace confundir. Por ejemplo, pueden estar asociados a intenso dolor, pueden estar asociados a la formación de ascitis. O sea, tú tienes un tumor y hay ascitis, ya te hace pensar cosas malas, ¿no? Que haya derrame pleural, vas a pensar que está haciendo metástasis a pulmón. Sin embargo, la patología te dice, ¿ya? Es un tumor de característica benigna, pero la clínica y los hallazgos te pueden hacer confundir. O sea que antes de emitir un diagnóstico a la paciente y al familiar, tú tienes que ver el reporte histopatológico. Esto se llama tumor de Meigs, ¿ya? ¿Qué son los teratomas? Son varios conjuntos de tejido, cabello, diente. Son tumores que pueden ser quísticos o que pueden ser sólidos. Cuando es quístico, ya es llamado dermoide. Tiende a ser benigno, ¿ya? El contenido es espeso y generalmente presenta pelos. Son restos embrionarios que se quedan en el ovario, ¿ya? Y que van a desarrollar después. Cuando estamos viendo teratomas sólidos, generalmente van a presentar tejidos maduros que van a formar una masa sólida. Generalmente es raro y nos hace pensar o nos puede evolucionar este tipo de tumor a alguna neoplasia, ¿ya? Cuando estamos hablando de teratomas quísticos, generalmente tienen una característica benigna. Cuando son sólidos, nos tiene que hacer pensar que va a evolucionar a algo más. Por eso, por ejemplo, hay niñas, o sea, te dan el reporte ecográfico, masa anexial de 5 centímetros por las características compatibles con un teratoma. Pero la ecografía, o sea, si es una buena ecografía, te puede decir si es de origen quístico, si adentro hay líquido o si solamente es una masa sólida. De cualquier manera, por el tamaño del quiste, tienes que sacarlo. O sea, tienes que entrar a una laparotomía o a una laparoscopía, ¿ya? Si tiene 25 años, ¿cómo haces? Tienes que tratar de sacar todo el quiste, evitar en lo posible el sangrado de esa área, porque puedes implantar, al retirar el quiste, puedes implantar este tejido en diferentes partes de la cavidad abdominal, ¿ya? A veces entramos con diagnóstico de quiste simple y nos encontramos con un quiste hemorrágico en proceso de torsión, nos encontramos con teratomas, ¿ya? Y en lo posible tratar siempre de sacar la pieza completa, sin implantar, evitando el sangrado totalmente, ¿ya? Y por último, los tumores del estroma gonadal. Va a haber tumor de la granulosa, que pueden ser de dos tipos, el tecoma y el arrenoblastoma, ¿ya? O de tres tipos. El tumor de la granulosa en ocasiones se comporta como un tumor feminizante. Las pacientes han entrado en la menopausia, no tiene que haber ese aporte hormonal, ¿me entienden? Pero este tipo de tumores, por ejemplo, los que liberan demasiado estrógeno, van a provocar esta sintomatología. Los tecomas, que generalmente son sólidos,
actúan también como un tumor feminizante antes o después de la menopausia. Y el adenoblastoma es aún más complejo que los dos anteriores, produce andrógenos y determina que la paciente tenga algún grado de virilización. ¿Ya? Después, cuando estamos... Permiso, doctora. Cuando habla que es un tumor feminizante, ¿qué significa? Yo no entendí, perdón. Ya. Primero, que va a haber un aporte hormonal excesivo. Está bien. Va a haber un aporte hormonal excesivo. Las tres. Sí, y las características, por ejemplo, de una paciente que está entrando en menopausia, que vamos a ver, primero que el útero vaya disminuyendo de tamaño, que los ovarios vayan disminuyendo de tamaño, que haya una sequedad por la falta de estrógeno a nivel de los ojos, de la boca y de la vagina, es todo lo contrario. ¿Me entiendes? Sí. Cuando estamos haciendo una evaluación de una paciente con una masa pélvica, ustedes ya pueden hacer el diagnóstico de masa pélvica sin tener la ecografía. Por ejemplo, si viene con dolor pélvico a la consulta, ¿qué hacen? ¿Especular? No, porque el motivo de consulta no es sangrado, no es flujo. Te está diciendo que está viniendo con dolor pélvico. ¿Qué es lo primero que hace? No puedes, en tu valoración de consulta, tienen que hacer el tacto bimanual, ¿ya? O sea, su motivo de consulta es dolor pélvico. Entonces, sí puedes hacer, por ejemplo, un examen completo, primero hacerle el papá Nicolau. Después, sí o sí, tienen que hacer el tacto bimanual para saber cuál es el tamaño del útero. Y en el tacto bimanual, solo es el tamaño del útero, no, tienen que ir y buscar los anexos. ¿Ya? Tienen que ir y buscar los anexos para ver si no están ocupados por alguna masa. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que describir el tamaño, la forma, la consistencia, la regularidad de la masa que están tocando, si hay movilidad. O sea, si es móvil la masa, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Cuando ustedes toquen una masa dura, petrificada, que esté adherida a planos, están hablando de un CA. Sí. Con seguridad. Sí. Entonces tienen que describir por eso el tamaño, la forma, consistencia, la movilidad y el dolor en relación a las estructuras vecinas. Por ejemplo, si están tocando el útero y es un mioma, no va a generar mucho dolor, pero váyanse a los costados, si están tratando con un quiste, incluso al hacer el tacto muy fuerte lo pueden reventar. Y la paciente va a presentar un dolor tipo un abdomen agudo quirúrgico. Va a haber líquido libre si se revienta, va a haber líquido libre. Y cuando hay líquido libre en fondo de saco de Douglas o en el, pues se rompe y el lugar donde se va a acumular la sangre, el lugar donde se va a acumular el líquido, el lugar donde hay ascitis, primero es en fondo de saco de Douglas. Cuando ustedes hacen tacto en un embarazo ectópico, la paciente grita, no se deja tocar, este es el cuello y aquí está el fondo, este es el fondo de saco de Douglas. Se ha llenado de sangre, entonces no se va a dejar tocar. ¿Ya? Entonces, estas cosas tienen que describir en su semiología. Después, tienen que considerar si es ovárico o es uterino. En su valoración clínica de consulta, ustedes ya pueden saber si estamos hablando de una masa uterina o si estamos hablando de una masa anexial. Muchas veces, por ejemplo, en el Hospital del Sur, hemos entrado, nos indican que es una masa de 8 centímetros que distorsiona la cavidad pélvica en lado izquierdo. Entramos y la masa es al lado derecho y evidentemente porque es grande se va detrás del útero y lo lateraliza. ¿Listo? Hemos visto. Entonces, el 50% o más del 50% para el diagnóstico de masa anexial lo hacen ustedes en la clínica.
o lo hacemos nosotros en la clínica, en la consulta, en nuestra valoración, en nuestra anamnesis. Pero el otro 50%, y tal vez un poquito menos, es el estudio complementario, que en este caso es la ecografía. ¿Ya? Si es una buena ecografía, ya nos está indicando si es un quiste simple, si es un quiste complejo, si estamos hablando de un quiste hemorrágico, si estamos hablando de un teratoma, si estamos hablando de otros tipos de tumores. ¿Por qué? Por la vascularización. ¿Un quiste simple es vascularizado o no? Todo lo que ustedes vean hipervascularizado, chicos, o sea, cualquier cosa que vean hipervascularizado, no es bueno y tienen que tener más calma. Sin ir más allá, hoy, o sea, el día viernes, en la guardia de la noche, me llegó una paciente con un reporte de ecografía y una fracción beta positiva. La fracción beta positiva. Y la ecografía dice que no hay nada en el endometrio y por eso suponen que es un embarazo ectópico. O sea, no hay nada en el endometrio, pero la ecografía tampoco no decía si había algo en ovarios, ¿ya? Ovarios de tamaño normal, ni siquiera había un folículo dominante grande, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer si la paciente está asintomática? No es rayarte y hacer todo de golpe. Entonces, repito, ¿no? ¿Cuánto tiempo? O sea, su fecha de última menstruación, la paciente no sabe porque ha tenido un aborto en marzo. Y desde su aborto en marzo hasta ahora no ha vuelto a menstruar. Normal. Y hace 3 semanas presenta sangrado en forma de manchas. Ya. Si no sabes, ¿qué pides? Si la paciente no sabe fecha de última menstruación, ha tenido un aborto espontáneo reciente. Es un hemograma, es un orina, o otro ecocardiograma y un beta, Lo HCG. primero, tenemos que determinar el tiempo de embarazo. Si ella no sabe su fecha de última menstruación, tenemos una fracción beta positiva, tenemos que hacer una cuantitativa. Sí. Se le ha pedido la cuantitativa y la cuantitativa salía 120. ¿Para cuántas semanas es 120? Para 3 semanas. 3 semanas, sí. ¿Ya? Para 3 semanas. Entonces, si tú lo dejas así, tú puedes pensar que es un embarazo inicial, ¿no? 3 semanas, no hay nada en el endometrio. Entonces, ¿pero qué haces para saber si es un embarazo viable o no? Para saber si es un embarazo viable o no, tienes que pedir la fracción beta cuantitativa 48 horas después. Si es viable el embarazo, esta fracción beta cuantitativa del día viernes para el lunes tiene que duplicar su valor o tiene que aumentar en un 66%. Entonces, si yo he visto 120 el viernes, para el lunes debería estar 240. Sí. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que hacer, chicos. Cuando no tienes, o sea, tienes una ecografía que no te dice nada, una fracción beta positiva, pero que la paciente no sabe su fecha de última menstruación, tú determinas por la fracción beta cuantitativa cuánto puede ser. Y para saber si es viable o no es viable, control de fracción beta cuantitativa 48 horas después. El asunto es que ese mismo viernes en la noche le pedí la fracción beta cuantitativa y como la ecografía por la que ha venido al hospital era externa, Sí. entonces le pedí una del hospital institucional. Y la ecografía, miren, la externa todo perfecto, todo ok. No hay líquido libre en fondo de saco ni nada. Pero la ecografía que se le hace el día viernes en la noche, el ecografista me llama y me dice: doctora, estoy con tu paciente que tiene su fracción beta cuantitativa. Esta paciente como antecedente tiene una cesárea hace 2 años, de donde su bebé ha fallecido a los 6 meses por leucemia. ¿Ya? Y ahí me voy, que se me van a entender por qué ha sido mi conducta. Ha fallecido su bebé a los 6 meses por leucemia. Tiene una cicatriz uterina. Poco importa la cicatriz en el abdomen. Tiene una cicatriz uterina.
Y el ecografista me dice, doctora, te cuento que veo una masa grande de más o menos 6 centímetros a nivel de la histerografía. Fue para la parte anterior. Se ve el saco gestacional, pero no hay embrión ni latido cardíaco, o estoy viendo mal, me dice. Pero es una masa de más o menos 6 centímetros hipervascularizada. Ay, he dicho miércoles, jueves y viernes, pues. Y bajé a ecografía y evidentemente en la ecografía se veía esa masa a nivel de la histerografía, a nivel de la cicatriz. Y yo les dije, no es un histerocele. ¿Qué es el histerocele? Es una descontenido en la parte de afuera. Es el prolapso de la histerografía. Se llena de líquido y se prolapsa como si hubiera una hernia abdominal o umbilical, ¿no? Pero me dicen, no. Yo le dije, fíjate bien, por ahí es un mioma. Para que sea tan grande, porque la fracción beta cuantitativa me da 3 semanas. O sea, me da 3 semanas. No puede ser tan grande esta masa. Fíjate bien, por ahí es un mioma, por ahí es un adenomioma. Fíjate bien. Y me dice, no logro distinguir bien. Como amigos te pido que pidas una segunda opinión ecográfica. Y hay que ser humildes, ¿no? O sea, si no estás identificando bien para hacer una interpretación, es mejor decir. Como la paciente está estable hemodinámicamente, no está con sangrado activo ni nada, entonces lo que hice fue pedirle una fracción beta cuantitativa de control para el día de ayer, para el lunes. Y le pedí una ecografía transvaginal doble que le hagan en la maternidad. Sí. Y que con eso vuelva el lunes, para que mi colega se haga cargo. Ya viene conmigo hoy día. A ver, y le he dicho, señora, te he dicho que vengas ayer. Pero ha venido hoy. La fracción beta cuantitativa, y me dicen, no, doctora, es que me han dicho que usted vive estabilidad y que venga con usted. Entonces, ya, no es correcto, ¿no? Yo le visto primero. Entonces, el control de la fracción beta cuantitativa del día viernes, que era 120, hoy estaba 95. O sea, disminuido. Disminuido, sí. Debería estar el doble, pero la ecografía que le hizo el doctor Peñalosa en la maternidad me indica que es una masa tumoral grande que ocupa todo el segmento a nivel de la histerografía, hipervascularizada, en donde se observa saco gestacional, ahí está bien clarito en la imagen, saco gestacional, sin latido cardíaco y formación de saco vitelino. O sea, puede formarse el saco vitelino, pero ya no se va a formar el embrión, porque la cantidad de beta-HCG ya es insuficiente. Sí. Tal vez esa paciente se ha embarazado pues a las 3 semanas de lo que ha abortado y esa masa ha ido creciendo. Ha quedado en algún momento y ha empezado a reducir. En algún momento ha debido estar más de 1000. Y han pasado los días y ha ido reduciendo la beta-HCG, pero no la masa. ¿Me entienden? ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, no hay donde perderse. ¿De qué estamos hablando? De una histerectomía. De un embarazo ectópico. Sí, claro, pero ¿No ven? en este caso. Entonces, ahora, pero chicos, escuchan pues, la paciente de 26 años Ay, infierno. que tiene una cesárea previa con su hijito fallecido, ¿no ves? Tiene un aborto como antecedente. Entonces hay 3 tipos de tratamiento. Puedes dar opción a tratamiento medicamentoso con el metotrexato. Puedes hacer una MEU bajo guía ecográfica, o puedes hacer una segmentectomía a nivel del lugar donde está el ectópico. El problema es que le hago medir al ecografista. O sea, yo dije, ya, le haré una MEU bajo guía ecográfica. O sea, te están mostrando. Entonces tú pones el AMEO, pinchas y aspiras. Son las 3 formas de tratamiento cuando el ectópico está a nivel cervical o está a nivel de la histerografía.
Y le llamo al ecografista y le digo, ¿me ayudas? Haremos bajo sedación profunda, si no funciona bajamos ese rato a quirófano. Y me dice, tráela a tu paciente, la veremos. No, pero ya tengo pues ecografías, y yo también rayándome. Sí. Y me dice, no, tráela, la veremos. Resulta que voy junto con la paciente y vemos la vascularización, y la vascularización del día viernes que yo he visto ha aumentado. Entonces podemos estar hablando de un embarazo ectópico acompañado de un grado de acretismo placentario, ¿ya? Y le digo, quiero hacerle una memo. Y el ecografista me dice, ¿sabes qué? Te lo voy a ver los flujos. Entonces, a nivel de la masa, habían vasos de calibre de 8 milímetros hasta 10 milímetros. ¿De cuánto estamos hablando? De un centímetro. Es grande. ¿Se imaginan meter la cánula y aspirar? O Va a sea, sangrar. iba a sangrar horrible. Entonces esa posibilidad se descarta. La segunda, la paciente está empezando a tener sangrado. ¿Qué haces? O sea, entrar a quirófano para hacer una segmentectomía. Si me está diciendo el ecografista que está hipervascularizado, Sí. ahora puedo hacer la segmentectomía con mucha complicación, pero saben que la distancia entre la masa que había en el útero y el cervix era de 4 milímetros. Ah, no. Entonces, ¿qué me va a suturar, chicos? O sea, de arriba voy a secar la masa y el cervix con el músculo del útero voy a suturar. Puede tener una. Con mucha seguridad, esa paciente iba a terminar en histerectomía. Es una paciente de 26 años que no tiene hijos porque su hijito se ha muerto. Entonces, si es una paciente que tiene deseo de fertilidad en algún momento, lo que tú tienes que tratar de preservar lo máximo que puedas es la fertilidad. Aún así pudiera sacar solamente ese segmento, ese útero ya tendría 2 cicatrices, ¿no ven? Entonces se embaraza a la paciente, la probabilidad de que haga otro ectópico a ese nivel es mayor al 50%, o la probabilidad de que sea un embarazo viable, pero que ese útero se rompa a las 30 semanas, es una posibilidad del 50%. Entonces, ¿por qué creen que he optado? Por hacer tratamiento medicamentoso. Ahora, ¿todas las pacientes se les hace tratamiento medicamentoso en un embarazo ectópico? No. Eso ya han llevado ustedes en ginecología. Sí. ¿En qué casos se hace tratamiento con metotrexato? Metotrexate. Primero, cuando la paciente está hemodinámicamente Inestable, sí. ¿Ya? Si está, o sea, el metotrexato es un medicamento utilizado por oncología, ¿no ven? Sí. Entonces mata células tanto buenas como células malas. Pero es una alternativa de tratamiento al embarazo ectópico cuando estamos tratando de preservar la fertilidad de la paciente. Sí. Entonces se utiliza cuando la paciente está hemodinámicamente estable. Cuando tenemos una masa menor o igual a 4 centímetros. Y el ecografista me midió, el de hoy, me midió una masa de 3.5 a 4 centímetros, pero que abarca toda la totalidad de los músculos del útero. Entonces, 1, estaba hemodinámicamente estable. 2, la masa es de 4 centímetros. 3, no tiene que haber embrión y no tiene que haber latido cardíaco para que hagas tratamiento con metotrexato. ¿Me entienden? Entonces la paciente no tenía embrión y obviamente no tenía latido cardíaco. Para que hagas tratamiento con metotrexato, tienes que tener una fracción beta cuantitativa menor a 5.000. Entonces la paciente tenía 95, Sí. ¿no ves? Y tienes que tener un perfil hepático perfecto. Entonces, cuando te dicen masas o lesiones muy hipervascularizadas, es que tienes que tener un poco más de cuidado. Ahora haces el tratamiento y tienes que hacer control laboratorial, ecográfico y de fracción beta cuantitativa.
¿Cada cuánto? Cada 72 horas. La probabilidad de que este tratamiento no funcione también es de un 50%. ¿Ya? Y si no funciona, ¿qué haces? Histerectomía. Si no funciona, Es por la haces una cirugía invasiva. O sea, la parotomía exploradora intentando sacar solo la lesión. Si no se logra, termina en histerectomía. Obviamente a la paciente se le avisa, ¿no? Y tiene que firmar 1000 veces. se tiene bien la posibilidad, se tiene una buena positividad relacionada al tratamiento. ¿Cuánto tiempo más o menos para lograr bien? El tratamiento, por eso tienes que hacer control ecográfico cada 72 horas. Primero, cada 72 horas hasta que tú veas que la masa está reduciendo y que la hipervascularización está disminuyendo también. Cuando tú veas que tu beta-HCG está disminuyendo también, ¿ya? Por ejemplo, yo a esta paciente la he internado con la intención de volverla a ver el viernes. Sí. Para el día viernes he pedido sus estudios. Sí, pero que la masa disminuye de tamaño, entonces yo sábado en la mañana le doy de alta y hacemos tratamiento ambulatorio. Pero si no ha reducido, la preparo para el día lunes y el día lunes recién voy a operar. Si tiene la posibilidad, si su evolución fue buena, tienes que tentar hacer un hijo lo más antes posible, o el tiempo puede hacer que esta posibilidad. En un mínimo de 2 años, Está máximo del tiempo que ella quiere. O sea que por eso cuando veamos masas hipervascularizadas, no es como para que lo tomemos muy a la ligera. Hipervascularización, o sea, te tiene que hacer pensar y sospechar cosas malas. Yo, por ejemplo, sospecho de que este tópico se está complicando con un acretismo. Puede haber acretismo, ¿ya? El año pasado en el Hospital del Sur es una paciente que se ha peloteado, o sea, tenía el reporte de un aborto retenido, que la paciente no se ha querido internar, tiene mi tratamiento para que elimine. Entonces sí, se puede hacer tratamiento ambulatorio, se le da el misoprostol y se le indica que vuelva cuando esté consangrado. Entonces un jueves, no era mi guardia, le da la doctora Rocha y le dice, vuelves cuando estés consangrado. Se coloca bajo la lengua vaginal, pasa 48 horas, 72 horas y no había nada. Para su mala suerte de la doctora llega domingo y ella estaba cubriendo turno. Entonces la paciente dice, no sangro, y le vuelve a dar, ¿ya? Y le vuelve a dar. La cuestión es de que empieza a sangrar un poquito, pero aún así en la revisión ginecológica el cuello estaba cerrado. Entonces dice, ay, ya qué miércoles, te voy a internar. Se interna un día martes en mi guardia, pero le internó la doctora, ¿ya? Y le vuelve a colocar ahí el misoprostol. Ya vas a dilatar, de que hoy día resolvemos. Entonces ha dilatado, ha empezado a sangrar con coágulos y yo estaba en emergencia y me hacen llamar y me dicen, doctora, ¿puede subir a sala de degrados? Y yo le digo, bueno, resulta que entra con la cánula de la MEU, la más delgada, y la paciente estaba sangrando, o sea, no dejaba de sangrar jamás. Le hemos colocado esas compresas grandes para cohibir el sangrado, se le hemos colocado en la vagina y ese rato se ha empapado y nunca dejaba de sangrar. Y al quirófano hemos entrado a hacer histerectomía y resulta que ese retenido se ha implantado en fondo y era un acretismo. Estaba totalmente vascularizada hasta la pared externa del útero, hasta el perímetro. Terminó en histerectomía. Entonces esas cosas pueden pasar. Sí. El problema es tomar a la ligera también los reportes ecográficos. Hipervascularización no es bueno, ¿ya? Cuando estamos hablando de masas tumorales que sean sospechosas para nosotros, tienen que pedir marcadores tumorales.
Y el marcador tumoral más específico para hacer diagnóstico de CEA de ovario o de endometrio, o sea, de cáncer de endometrio o de ovario, es el CA 125. ¿Ya? Es el CA 125. Y junto con estos, tenemos que pedir la fracción beta cuantitativa, la alfa-fetoproteína y el antígeno carcinoma embrionario. ¿Ya? Por ejemplo, la fracción beta o la hormona del embarazo, todas tenemos por si acaso. Todas tenemos. ¿Cuánto es el valor normal? 10.000. Hasta 5 microgramos. ¿Ya? Hasta 5 es lo normal. Cuando tú ya es una paciente en etapa reproductiva, pides una fracción beta cuantitativa y está 15, está 20 y estamos en la primera semana de embarazo. El normal es 5. Ahora, si es una paciente de 45 años y tú le pides y viene con su masa tumoral y le pides la fracción beta cuantitativa y te sale 20, probablemente estás hablando de un CEA de ovario. ¿Ya? Entonces, siempre en pacientes mayores a 45 años, aparte de pedir tu valoración clínica, tu ecografía, tienes que pedir marcadores tumorales. ¿Se entiende? Ahora, si es una paciente menor, pero que tiene antecedentes familiares de sea de endometrio, sea de ovario, y tienes masa anexial en la ecografía, también tienes que pedir marcador tumoral. A veces entramos pensando que es algo simple y nos encontramos con todo adherido. ¿Se entiende? Y así, chicos, mi caso. Como ya no los voy a ver, ya no los voy a poder contar en qué terminan. ¿Y por qué estás alzando vos tu mochila? ¿Vos? Hazte.